Buenas tardes. Espero que me estén escuchando todos correctamente. Soy César Argandoña, director técnico de Rive Spain, y me voy a encargar de desarrollar los contenidos del webinar que tenemos previsto para esta tarde sobre personalización de informes con Presto. Para el desarrollo del webinar vamos a utilizar la última versión de Presto en producción, la versión 2020.02, y vamos a utilizar una obra de ejemplo cualquiera. Puede ser una de las obras que incluimos a modo de ejemplo en el programa. Por ejemplo, el modelo de la vivienda unifamiliar obtenido del modelo de Revit, que corresponde a la vivienda unifamiliar de Revit. Bien. Este es un presupuesto completo. Si abrimos los distintos niveles en la ventana de árbol, verán que es un presupuesto bastante sencillo. Está compuesto por capítulos y los capítulos a su vez están descompuestos en unidades de obra o partidas con sus mediciones, textos, y estas partidas pues tienen su descomposición en conceptos básicos. Antes de entrar propiamente en lo que sería el objeto del webinar, que es la personalización y la modificación de los informes, es decir, de los resultados que podemos obtener impresos a partir de cualquier obra de Presto, voy a comentar alguna funcionalidad general. Una de ellas es que a los informes predefinidos, los informes que incluye el programa en su instalación, se accede a través del menú dinámico denominado Informes, que encontrarán en la parte superior derecha de la ventana principal de Presto. Si desplegamos el menú, veremos una serie de submenús, cada uno de los cuales contiene una serie de informes, y también podrán ver que incluyen algunas plantillas en formato Word o en formato Excel, a las cuales también se puede acceder desde el menú Informes y cuyo contenido se rellena con variables de Presto. Nosotros nos vamos a centrar en la sesión de hoy en hablar de los informes propiamente dichos. Para poder utilizar un informe desde el punto de vista del usuario, que no necesite realizar ninguna modificación, simplemente se trata, como imagino que conocerán la mayoría de los asistentes, seleccionar el informe, aparece un cuadro con preguntas y respuestas. Si modificamos alguna de las respuestas de este cuadro, pues obtendremos, utilizando el mismo informe, resultados distintos. Podemos imprimir los informes con la codificación de los conceptos en formato decimal o con la codificación que tienen en el presupuesto. En este caso, en el resumen de presupuesto por capítulos, podemos elegir el número de niveles de capítulos que queremos imprimir y demás. Podemos hacer una vista preliminar en pantalla de cómo va a ser el resultado de imprimir el informe. Lo podemos exportar a formato RTF, a formato PDF, por ejemplo, y también lo podemos imprimir directamente desde esta caja de diálogo. Si hacemos una vista preliminar, veremos que el resultado del informe tiene, por una parte, el formato predefinido, el formato con el que está diseñado y que permite imprimir exactamente esta información. Y luego también veremos que se están aplicando unos valores para los márgenes de impresión. El resultado que vemos en pantalla es el resultado con el que se va a imprimir el informe si lo enviásemos a la impresora. Los valores de los márgenes los podemos modificar si accedemos a la ventana de entorno de trabajo. El entorno de trabajo de Presto contiene unas variables de aplicación general al uso del programa que le demos. Podemos acceder al entorno de trabajo bien pulsando el icono que tiene la rueda dentada
en la barra de iconos de acceso rápido, o bien a través del menú Archivo, pulsando la opción Entorno de trabajo. Bien, aquí encontramos una opción Márgenes y podemos modificar los márgenes en centímetros para adecuarlos al resultado que más nos interese. También podemos marcar la opción de la impresora, que aplicaría el mínimo valor para los márgenes que admita la impresora que vayamos a seleccionar para la impresión. Una vez modificados los valores de los márgenes, si es necesario, aceptaríamos en esta ventana y esos valores quedarían guardados en tanto en cuanto no los volvamos a modificar. También es conveniente saber, en el entorno de trabajo hay una opción Directorios y aquí encontramos la configuración de directorios de defecto para los informes y las plantillas y también una configuración para informes y plantillas de usuario. Estos directorios que tenemos aquí seleccionados son los que nos van a permitir, mejor dicho, los que le van a permitir al programa saber dónde, por una parte, están guardados los informes predefinidos, los que se instalan con el programa, y también los informes que nosotros guardemos en otros directorios, que pueden ser informes que hayamos ido modificando y que guardemos en un directorio, con unos directorios determinados. Bien, como hemos visto, el uso de los informes predefinidos por parte de un usuario que no tenga necesidad de realizar modificaciones es tan sencillo como es seleccionar un informe a través del menú Informes, seleccionar el informe que queramos y ya previsualizarlo, imprimirlo, podemos cambiar los márgenes y demás. Pero el objeto de nuestro webinar es ver cómo modificar esos resultados a partir de informes predefinidos e incluso crear nuestros propios informes. Para modificar el diseño de un informe, debemos acceder a través del menú Inicio de Presto. Tenemos dentro del panel Informes la opción Diseñar. Si pulsamos sobre la opción Diseñar, veremos que se abre una ventana, la ventana de diseño de informes. También veremos que, aunque nosotros no hemos seleccionado de momento ningún informe en ningún sitio, tenemos ya un contenido para esta ventana. Este contenido que podemos visualizar es lo que llamamos el informe automático o autoinforme. Cuando estamos posicionados en una ventana de Presto, como puede ser esta, la ventana de árbol, y abrimos la ventana de diseño de informes, el programa automáticamente nos genera un informe que va a imprimir la información que tenemos en pantalla. Si hacemos una vista preliminar, veremos que vamos a obtener como resultado lo que estamos visualizando en la ventana de árbol. También esto nos puede ser de mucha utilidad cuando queramos hacer un informe personalizado. En lugar de partir de cero, nos puede ser muy útil el partir de un esquema determinado en una ventana donde podemos configurar las columnas que contienen la información a imprimir y crear abrir la ventana de diseño de informes, de manera que se generaría un informe básico que contendrá toda esta información. Y también, en caso, vamos a suponer que estuviéramos posicionados en la ventana Mediciones, también vamos a pasar a la ventana subordinada de Mediciones. Si posicionamos el cursor en una ventana subordinada de una ventana principal, como puede ser el árbol, y abrimos la ventana de diseño de informes, el informe automático que se va a generar va a imprimir tanto el contenido de la ventana superior como también el de la inferior. En este caso tendríamos un informe de presupuestos con mediciones, un esqueleto básico del informe que nos puede ser, como comentaba, de utilidad para realizar modificaciones posteriores, porque en mucha de la información básica que necesitamos para crear este informe
ya nos la va a haber rellenado el programa. Por ejemplo, a qué tablas tenemos que acceder o qué campos deben imprimirse. Bien, pues vamos a cerrar la ventana del informe automático y vamos a echar un vistazo rápido a las funcionalidades que tiene la ventana de diseño de informes. Por una parte, lo primero, vamos a abrir un informe, uno de los informes predefinidos que incluye Presto. Por ejemplo, el informe de resumen de presupuesto es un informe relativamente sencillo en su programación. Para ello, a través del menú Archivo, accedemos a Abrir y localizamos dentro del directorio de instalación de Presto 2020.02, un subdirectorio denominado Report, y aquí vamos a acceder a cualquiera de las localizaciones. Yo voy a acceder a la localización de España. A continuación, en el subdirectorio Presupuestos y Mediciones, y aquí, como podemos ver en pantalla, cada informe es un archivo que tiene la extensión Presto Report. Bien. Localizamos nuestro informe, resumen de presupuesto, y lo abrimos. Doble clic, y aquí tenemos el contenido del diseño de este informe. El contenido que nos permite imprimir el resumen de capítulos de un presupuesto de Presto. Vamos a hacer un recorrido rápido por las distintas opciones para familiarizarnos que encontramos en la ventana de diseño de informes. Por una parte tenemos, igual que la ventana principal de Presto, de una serie de menús donde vamos a encontrar una serie de opciones. Por ejemplo, en el menú de archivo tenemos las opciones tanto para abrir un informe ya creado, generar un archivo nuevo, un informe nuevo, cerrar el informe que tenemos en pantalla, guardarlo con otro nombre. Podemos guardar una copia protegida del informe, que nos puede ser de mucha utilidad si queremos que otros usuarios puedan utilizar ese informe, pero sin que puedan realizar cambios en su diseño. También tenemos una funcionalidad que nos permite traducir un informe mediante las utilidades de traducción de Google a distintos idiomas, y luego tenemos las típicas opciones para configurar la impresora, para hacer una vista preliminar en pantalla del resultado del informe, imprimirlo y también para exportarlo. Para exportar el informe a formatos RTF, PDF o TXT. Si necesitamos enviar el resultado de un informe a alguien, podemos, en lugar de imprimir el informe o escanearlo posteriormente, por ejemplo, podemos generar un PDF o un archivo RTF con el resultado del informe y adjuntarlo a un correo electrónico. También, dentro del menú Inicio, encontramos en la cinta Opciones todas estas opciones que nos van a permitir darle, sobre todo, formato a los controles que componen un informe. En el menú Ver tenemos también algunas funcionalidades que iremos detallando un poquito más conforme vayamos avanzando. En el menú Herramientas encontramos los tipos de controles que vamos a poder utilizar en un informe. Igual que en el menú Sección, podemos encontrar las distintas secciones que pueden formar parte de un informe y que nos van a permitir insertar esas secciones en la ventana de diseño. Un informe está compuesto por secciones y controles. Es importante conocer esto. Las secciones son estos elementos que cruzan lo que es toda la ventana de diseño del informe de forma horizontal, como pueden ser página maestra, cabecera, elementos que están numerados por orden de inserción, elemento 1, elemento 2, fines de elemento, final, el pie. Cada una de estas secciones, las secciones realmente nos van a permitir, por una parte, organizar qué es lo que se va a imprimir por parte del informe,
Y por otra parte, también hay secciones que nos permiten acceder a las tablas de la obra que contienen la información que queremos imprimir. Y luego los controles son todos estos elementos que podemos ver aquí, por ejemplo, donde podemos leer el resumen de presupuesto, es un control de tipo cuadro de texto, igual que estos otros controles que podemos visualizar en las distintas secciones. Y los controles lo que nos permiten es, por una parte, hay de distintos tipos, como veremos luego. Nos permiten desde imprimir rótulos, textos, y por otra parte también nos permiten imprimir datos asociados a campos o variables de texto. También los controles nos permiten realizar operaciones, por ejemplo, sumando una serie de valores obtenidos a partir de otros controles. Bien, pues tras comentar estos principios básicos, podemos decir, sobre el uso de la ventana de diseño de informes, pues vamos a entrar ya en materia y primero vamos a ver cómo realizar algunas modificaciones sencillas por ejemplo, para adecuar el resultado de uno de los informes predefinidos, como puede ser el resumen de presupuesto, a nuestras propias necesidades. Por poner un ejemplo práctico, un cambio que se suele realizar respecto de los informes predefinidos, es añadir un logotipo en la cabecera de las páginas, el logotipo de nuestra empresa en la cabecera de cada una de las páginas del informe. ¿Cómo podríamos insertar un logotipo? Bien, pues lo primero, tenemos que localizar la sección donde vamos a insertar el logotipo. Esta sección, si nos posicionamos aquí en el menú del mismo nombre, en sección, vemos que tenemos los distintos tipos de sección que podemos utilizar. Tenemos la sección prólogo. La sección prólogo nos va a permitir generar una página a modo de portada. La sección epílogo insertará una página después de la impresión de toda la información que haga el informe. Tenemos también unas secciones cabecera y pie, que nos van a permitir insertar información, imprimir información tanto en la cabecera como en el pie de todas las páginas. Una sección inicio, que nos permite imprimir información antes de lo que sería la impresión del resto de los elementos del informe. La sección final es equivalente a la sección inicio, pero al final del informe. Cuando se imprime toda la información, se imprimirán los controles que hayamos incluido en esta sección final. Veremos que hay algunas secciones que aparecen desactivadas, aparecen con los iconos en gris, por ejemplo la sección cabecera o la sección final. Esto es porque este tipo de secciones solo se admite una de ellas en cada informe. Si ya tenemos una sección cabecera, no podemos incluir una segunda cabecera. Sin embargo, podemos insertar tantas secciones elemento que nos van a permitir recorrer las distintas tablas de Presto buscando información. Podemos, como comentaba, insertar todas las que queramos. Bien, pues si queremos insertar un logotipo en la cabecera de las páginas, lógicamente, aunque no conozcamos demasiado sobre el diseño de los informes y su modificación, podemos suponer que ese logotipo, esa imagen, la deberíamos incluir dentro de la sección cabecera. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer para insertar el logotipo? Por una parte, todos estos controles que ya están incluidos en esta sección los vamos a desplazar hacia abajo. Vamos a desplazar todos los controles para dejar sitio para insertar el logotipo. Para seleccionar y luego posteriormente mover controles, podemos, de una forma gráfica, ir haciendo clic, pulsando sobre los controles que queremos desplazar, manteniendo pulsada la tecla control, de manera que vemos que van seleccionándose todos los controles a desplazar. O, de una forma más sencilla, en este caso, podemos situar el cursor en la regla vertical que hay a la izquierda. Verán que cambia de forma y si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia abajo, se va desplazando una línea, y cuando hayamos englobado entre las dos líneas, la de inicio y la que vamos desplazando,
todos los controles, soltamos el botón izquierdo y como verán, quedan todos los controles seleccionados. Para desplazarlos, hacemos clic sobre uno de los controles y lo arrastramos hasta la posición que queramos, de manera que se moverán todos los controles seleccionados simultáneamente, o bien podemos utilizar las teclas del teclado del ordenador que nos permiten desplazarnos. Las teclas que tienen la flecha hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Moveremos los controles y crearemos pues, un cierto espacio para insertar el control. Bien, pues ahora nosotros vamos a necesitar, ya que tenemos el espacio, insertar un control de un tipo determinado que nos permita incluir una imagen. Si accedemos al menú herramientas, donde tenemos los distintos tipos de controles que podemos utilizar, uno de ellos es el control gráfico. Para insertar un control del tipo que sea, nosotros hacemos clic sobre él y nos desplazamos hasta el lugar del diseño de informe donde queremos insertarlo. Verán que el cursor cambia de forma, aparece como una cruz y generaríamos, también haciendo clic en un punto determinado y arrastrando un control del tamaño aproximado a la imagen que queramos insertar. En cualquier caso, en cualquier momento posterior, podemos modificar las dimensiones del control seleccionándolo, haciendo clic sobre él y arrastrando sobre cualquiera de los puntos que delimitan el borde exterior del control. A continuación, para decirle al programa que este control tiene que imprimir una imagen determinada, para seleccionar la imagen haremos doble clic sobre el control en cuestión y esto hará que se muestre, se abra automáticamente una caja con propiedades. Aparece el nombre del control, lo podemos modificar si queremos. Aparecen las dimensiones que también podemos modificar aquí. Si queremos que el control sea visible o no, si queremos aplicarle una condición de impresión, es decir, que se imprima si se cumple alguna premisa determinada, el color del borde, si queremos que se imprima o no, si queremos que el fondo tenga también un color o no, etc. Y en este caso lo más importante es seleccionar el archivo que se va a imprimir. Entonces, en la propiedad de archivo pulsaremos el botón sugerir que tenemos a la derecha y localizaremos el archivo de imagen. Todos los formatos son los que aparecen aquí, los formatos admitidos para insertar, que en mi caso va a estar guardado dentro del directorio de instalación de Presto en el subdirectorio tutorial y aquí tenemos un archivo PNG que es un logotipo. Al hacer doble clic sobre él ya queda la ruta al archivo, queda registrada y una vista previa de esa imagen ya nos aparece en la cabecera. Si hacemos una vista preliminar del informe pulsando el icono de la barra de iconos de acceso rápido, vista preliminar, veremos que nos aparece el logotipo en la cabecera. Si este informe solo tiene una página, pero si tuviera más páginas se imprimiría en todas las páginas del informe. Algo que es muy aconsejable es guardar el informe con otro nombre para no modificar el informe original. Podemos acceder al menú archivo, guardar como y guardar el informe con un nombre distinto en cualquier directorio al que tengamos acceso. También alguna otra modificación sencilla que podemos hacer es modificar el tamaño, mejor dicho, la fuente de los controles que se imprimen. Si hacemos una vista preliminar, veremos que todo lo que son tanto los rótulos que aparecen en la cabecera como la información que incluye el cuerpo del informe tiene un formato de letra determinado. Nosotros podemos modificar
podemos modificar las fuentes o la fuente o las fuentes utilizadas también en el diseño del informe. Para ello, vamos a suponer que queremos modificar la fuente que se aplica al título, resumen de presupuesto. Hacemos doble clic, igual que en el caso del control gráfico, para editar las propiedades y podemos elegir una fuente distinta. Podemos aumentar el tamaño de la fuente, podemos aplicar un formato, una fuente distinta también. Podemos seleccionar un color distinto para el texto. Y si hacemos una vista preliminar, pues veremos los cambios, el resultado de los cambios que hemos realizado. También otra modificación sencilla es, por ejemplo, ocultar información de la que imprimen los informes originales de Presto. Vamos a suponer que en el informe de resumen aquí aparece el precio en letra, al final el importe en letra del presupuesto. Si no queremos que aparezca, podemos acceder al diseño de informes y también, aunque no seamos aún expertos en la modificación de los informes, digamos ya un poquito a ojo, podemos saber qué control o por qué zona del diseño de informes está el control que debemos modificar. Aquí, si nos fijamos, hay un rótulo donde se indica presupuesto base de licitación. En la vista preliminar, el importe en letra aparece justo debajo de este rótulo. Entonces, en buena lógica, el control que imprime, sin entrar en detalle en cómo está programado, que imprime el precio en letra, es este control que acabo de seleccionar. También, otra posibilidad es, dentro de la vista preliminar del informe, tenemos una opción rastreo. Rastreo lo que hace es que nos indica en la ventana de diseño de informe cuál es el nombre de cada uno de los controles que están imprimiendo una información determinada. Aquí podemos ver que ese control sería el cuadro 225. Si queremos localizar un control determinado en el informe, si sabemos su nombre, podemos acceder dentro del menú Ver a la lista de controles, teclear, como ven, se va filtrando los resultados conforme vamos teclando. Como es el cuadro 225, si hago doble clic en este control, ya quedará seleccionado el control en cuestión. Entonces, queremos que no se imprima. Hacemos doble clic sobre el control para ver sus propiedades y una de dos, podríamos suprimirlo, sin más, una vez seleccionado, pulsar la tecla suprimir, o si queremos conservarlo, aunque no se imprima, podemos desde la ventana de propiedades seleccionar para la propiedad visible la opción no. Sería equivalente a poner el valor 0 en condición. Si ahora hacemos una vista preliminar, veremos que ese precio en letra ya no se imprime. También una modificación muy frecuente es el poder insertar una portada para el resultado del informe. La portada, como ya hemos comentado anteriormente, se imprime mediante el uso de una sección prólogo. La sección prólogo, si accedemos al menú sección y pulsamos sobre ella, como vemos, se genera automáticamente esta sección prólogo con un espacio en blanco que podemos, arrastrando la línea inferior del cuerpo de la sección hacia abajo, hacia arriba, podemos modificar el tamaño de la sección. También aprovecho para comentar, hay otra sección, página maestra. La página maestra nos permite imprimir información
en todas las páginas del informe. Se puede utilizar, por ejemplo, para incluir una especie de marca de agua, por ejemplo, o unos datos de registro mercantil de la empresa que se van a ir imprimiendo página a página. Bien. Pues en el prólogo nosotros podemos insertar unos controles que nos permitan saber a qué corresponde el contenido del informe, lo que vamos a presentar a su destinatario final, por ejemplo, presupuesto o presupuesto de ejecución material, lo que queramos. Podemos incluir datos de la empresa constructora, del proyectista, de la ubicación de la obra, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos esto? Pues vamos a insertar una serie de controles, de cuadros de texto, que son los que nos van a permitir insertar rótulos y, como ya he mencionado anteriormente, variables o valores asignados a campos de texto en la obra. Para ello, igual que hemos hecho con el control gráfico, accedemos al menú Herramientas, elegimos cuadro de texto, igual que con el control gráfico, el cursor cambia de forma cuando estamos posicionados en el cuerpo del informe y generaremos, haciendo clic y arrastrando, un cuadro de texto para imprimir el rótulo. Una vez generado, doble clic sobre él y en la propiedad origen vamos a poner en el título, por ejemplo, presupuesto. Bien, pulsamos aceptar y nos aparece un mensaje de error, expresión incorrecta. ¿Esto por qué es? Pues es por lo siguiente, cuando nosotros queremos imprimir un rótulo, un texto literal, debemos incluir el texto entre comillas. Una vez puesto entre comillas, veremos que ya vemos la palabra presupuesto en el control. Vamos a cambiar el formato. Por ejemplo, le vamos a poner un formato, podemos dejar el mismo tipo y también incluso dentro de la propiedad formato podemos elegir una justificación que podemos centrar. Bien, si hacemos una vista preliminar, vemos que ahora nos aparece una página a modo de portada y a continuación el resto del informe. Vamos a añadirle algunos datos adicionales, por ejemplo, la obra y la dirección. Pues igual que antes, vamos a insertar un cuadro de texto y en la propiedad de origen podemos utilizar el generador de expresiones. Vamos a poner obra. Vamos a insertar otro cuadro de texto y aquí vamos a poner, voy a hacer un poquito más estrecho, y en este vamos a insertar dirección. Bien, ¿qué tendríamos que hacer ahora a continuación? Pues tendríamos que insertar otros cuadros de texto donde apareciese, por una parte, el nombre de la obra y su dirección. Claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros ponemos, vamos a verlo con un ejemplo, vamos a insertar un control y aquí vamos a poner el nombre de la obra. Claro, esta obra puede ser, este resumen de presupuesto puede corresponder a una obra denominada 45 viviendas en Cuenca. Pero si luego vamos a imprimir el resumen de presupuesto de una obra distinta, cada vez que vayamos a imprimirlo vamos a tener que venir al diseño del informe a modificar esa información. De hecho, había puesto presupuesto
pero lo vamos a poner de esta manera. Así, queda bien. Bien, comentaba que si luego vamos a imprimir el resumen de otro presupuesto, pues tendremos que venir al diseño del informe a modificar esa información que estamos insertando como un texto literal y no como una variable. Para subsanar esto, podemos acceder a una variable, al contenido, mejor dicho, de alguna variable de Presto desde el diseño de informes. Por ejemplo, si pasamos a la ventana principal de Presto y accedemos a la ventana de propiedades de la obra, en el menú Ver, aquí tenemos una serie de datos de identificación de la obra. Tenemos, por ejemplo, la dirección y tenemos también el resumen, la descripción corta. Entonces, podemos utilizar estas variables. Cuando cuando utilizamos una variable en un informe, tenemos que ponerle, digamos, lo que es el nombre y el apellido. No basta con poner el resumen o con poner dirección. Ese es el nombre del campo, como podemos visualizar en cualquier ventana de Presto. Código, resumen, Campress, Press. Pero el nombre completo que incluye la tabla a la que se accede lo encontramos en la pista de cada campo, de cada columna. Veremos que el campo resumen realmente es conceptos.resumen. La dirección sería conceptos.dirección. Entonces, nosotros vendríamos a la ventana de diseño, editaríamos las propiedades de este control y podemos teclear directamente conceptos.código. También podemos, aprovechando las funcionalidades del generador de expresiones, podemos localizar aquí en la zona central izquierda los campos de la obra. Aquí aparecen todas las tablas de Presto. Si seleccionamos una tabla, por ejemplo, conceptos, nos aparecen todos los campos a la derecha que contiene esa tabla y que podemos utilizar para insertar directamente. ¿Cómo podemos utilizar esta funcionalidad? Pues si localizamos aquí conceptos.código, hacemos doble clic y pasa a la parte superior, a la zona de edición del generador de expresiones. Una obra de Presto, la información que contiene está contenida en tablas, como si fuera una base de datos, ¿no? Como si fuera una base de datos de Access. Todas las tablas son las que podemos visualizar aquí. Cada una de ellas contiene parte de la información de la obra, conceptos, relaciones, mediciones, etc. Y luego los campos o variables que encontramos a la derecha son esos campos específicos de cada una de las tablas. Y de esta forma se puede acceder a cualquier campo de una obra de Presto. Bien, si aquí dejamos conceptos.código, vemos que no nos ha dado error porque, aunque no lo tenemos entre comillas, cuando se trata de variables, el programa no exige que se anote entre comillas. Solo que anotar comillas en el caso de querer insertar textos literales. Bien, aquí, y como una especie de excepción, ¿qué ocurre? Que nosotros queremos insertar tanto el nombre de la obra como la dirección de la obra, de lo que llamamos el concepto raíz. Sin embargo, hemos puesto el nombre de una variable genérica, que es conceptos.código. Podría ser que el programa no sabría exactamente al código de qué concepto nos referimos. Entonces, para indicar que se trata del campo código del concepto raíz, vamos a hacer lo siguiente. A continuación de conceptos, y antes del punto, vamos a insertar entre corchetes el valor nat igual a 0. De esta forma, el programa sabe que nos referimos al código del concepto raíz y accede directamente, en este caso, a su código, a su dirección, a su resumen, etc. Perdón, en lugar del código, había comentado anteriormente que íbamos a utilizar el resumen. Bien, pues vamos a hacer una vista preliminar.
Y aquí tenemos el resumen de la obra. Si hacemos lo mismo para la dirección, podríamos insertar un control, un cuadro de texto, y en su propio origen anotaríamos conceptos nat igual a 0 entre corchetes, punto dirección. Bien, pues aquí tenemos nuestra portada. Podríamos insertar imágenes, podríamos insertar incluso una fotografía del proyecto, lo que queramos. Aquí veremos también, si cerramos la vista preliminar y accedemos a propiedades, que efectivamente esta dirección que aparece en las propiedades de la obra es la que imprime el informe. Bien, modificaciones que podamos realizar en el diseño de los informes hay infinitas. Depende ya de las necesidades que tengamos en cuanto a la personalización. También tenemos la posibilidad de crear nuestros propios informes partiendo de cero. Lo más habitual es, dado que tenemos una colección muy amplia de informes, incluidas en Presto, utilizar como punto de partida alguno de estos informes para ahorrarnos trabajo. O como habíamos comentado anteriormente, utilizar el informe automático, un informe automático generado a partir de cualquiera de las ventanas del programa. Pero podemos partir de cero y crear un nuevo informe con el contenido que queramos nosotros. Vamos a modo de ejemplo, y para que vean las posibilidades que tiene el diseño de informes, vamos a crear un informe sencillo que nos va a imprimir un cuadro de precios. Es decir, va a imprimir las partidas que contiene la obra, el presupuesto, con el detalle de los conceptos de su descomposición. Bien, vamos a cerrar el informe que hemos modificado y vamos a generar un archivo nuevo. Por defecto, el programa crea un informe ya con una cabecera y un pie de página. En el pie de página se incluyen unos controles que imprimen la fecha de hoy, la que te da el ordenador, y el número de página. Y luego un elemento 1. Un elemento 1 cuyas propiedades, igual que en el caso de los controles, podemos editar haciendo doble clic en cualquier punto de la banda que corresponde a la sección. Hacemos doble clic y aquí vemos distintas propiedades. Aunque, como podemos ver, hay pues bastantes propiedades que nos permiten definir, por ejemplo, si queremos que tenga un color de fondo determinado o no, o que tenga unas condiciones determinadas para la impresión de elementos o no. Los valores más importantes de una sección de elementos son los que tenemos aquí, que son, por una parte, la tabla a la que estamos accediendo, por otra parte, la clave de ordenación de la tabla, la máscara, podemos aplicar una máscara sobre los elementos de la tabla que están ordenados por la clave seleccionada y luego las condiciones de selección de elementos. Entonces, nosotros queremos crear un informe que imprima partidas. Esto incluso lo podríamos ver en la ventana de Presto, en la ventana principal. Si accedemos a la ventana de conceptos y elegimos alguno de los esquemas que nos muestran partidas, como puede ser partidas mediciones, bien, pues aquí veremos un desglose, un listado, mejor dicho, de todas las partidas, de todos los conceptos con naturaleza partida que aparecen en el presupuesto. Podríamos incluso partir de la base de esta ventana y generar el informe automático, pero a efectos didácticos lo vamos a crear desde cero. Bien, entonces, ¿a qué tabla necesitamos acceder? Pues en este caso accederíamos a conceptos. Pues en la lista desplegable de tablas vamos a elegir conceptos. La clave, podemos
ordenar la tabla o por código o por naturaleza. En este caso, la verdad, nos va a ser indistinto. Y podemos aplicar una máscara que en este caso se aplicaría sobre el código. Si queremos imprimir solo, vamos a suponer partidas cuyo código comience por E02, pues teclearíamos una máscara que podría ser E02 y un asterisco para indicar que el resto del código nos es indistinto. Nosotros lo vamos a dejar en blanco o podríamos dejar un asterisco para indicar que queremos imprimir todas las partidas. Y a continuación vamos a seleccionar. Pulsamos el botón sugerir y aquí nosotros le vamos a decir al informe que queremos que solo acceda a las partidas de la tabla de conceptos, que solo imprima partidas, no materiales, ni mano de obra, ni capítulos. Bien, pues aquí, aunque no tengamos de momento demasiados conocimientos sobre los campos de Presto, también un poquito a ojo, no a bulto, podemos buscar sobre los distintos campos que encontramos a la derecha, a ver si hay alguno que tuviera que ver con la naturaleza de los conceptos. Bueno, pues aquí hay algunos. Conceptos.NAT, además aparece una ayuda, una pista a modo de ayuda en la parte inferior del generador de expresiones, indicándonos a qué se refiere cada campo. NATC, NATX. Por ejemplo, aquí en NATX vemos que uno de los valores que toma es partida, el valor 0. Pues podemos utilizarlo. Podemos anotar aquí NATX y queremos que solo se impriman las partidas. Pues utilizaríamos un operador. Dentro de la lista de operadores que tenemos aquí, debemos localizar el que nos interese, que es el igual. El igual se escribe como dos iguales, dos signos iguales. ¿Y qué valor le da para las partidas? 0. Bien, pues aceptamos y ya queda esta selección. Bueno, ¿qué datos queremos imprimir de las partidas? Por ejemplo, el código, el resumen y el precio. Pues iríamos anotando controles, un cuadro de texto que imprima el código. Doble clic sobre él. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente y aquí anotaríamos conceptos.código. Otro para el resumen. También nos podemos ayudar de la lista de campos. Dentro del menú ver hay una opción que es la lista de campos que nos muestra, ordenados por tablas, todos los campos que podemos utilizar. Verán que hay más de 1.300 campos. Entonces, podemos localizar el campo que queremos imprimir, por ejemplo, en la tabla de conceptos, el resumen, y lo podemos insertar directamente desde la lista de campos. Localizamos el resumen, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta el lugar que queramos que ocupe en la ventana de diseño. Y también queremos imprimir, me había dicho, el precio. Por aquí. Bien, pues el campo que imprime el precio es conceptos.pres. Bueno, vamos a hacer una vista preliminar con esta información a ver qué tenemos. Bueno, pues aquí tenemos el listado de todas las partidas con su precio, pero si nos fijamos, el precio no está formateado. Vamos a formatearlo. Para ello, editamos las propiedades del control que imprime el precio y accedemos a formato. Veremos que aparece como formato automático. Tenemos dos opciones. Una es preceder el nombre del campo del símbolo porcentaje, de tal manera que se imprimirá con el formato que tenga en el presupuesto, o bien darle un formato, en este caso puede ser un formato numérico en lugar de automático. Podemos seleccionar el número de decimales que se van a aplicar. Podemos elegir una justificación.
Y si ahora hacemos una vista preliminar, pues veremos que ya aparece formateado. Bien, ponía como premisa en el informe que estamos generando que íbamos a imprimir un cuadro de precios, es decir, íbamos a imprimir las partidas y su descomposición. Bien, pues ahora necesitaríamos otro elemento que nos permite imprimir los elementos, los conceptos de la descomposición de las partidas. Accedemos al menú sección, elegimos elemento y ahora en esta sección que se ha generado sí que realmente nos interesa que acceda a la tabla de relaciones, porque nosotros vamos a acceder a la tabla en la que por parejas el programa almacena todas las relaciones que se establecen con los distintos conceptos, mediante parejas código superior, código inferior. Si editamos las propiedades de la sección, vemos que la tabla de relaciones, la clave es por código superior, la podemos dejar, pero ahora podemos aplicar una máscara. Solo queremos que nos imprima, solo queremos imprimir aquellos conceptos cuyo código superior sea precisamente el código de la partida. Como en este momento, cuando el informe vaya recorriendo el diseño, ahora mismo el valor, el código que tiene el programa almacenado o que va a tener almacenado es el código de la partida, que es este valor que tenemos aquí, conceptos.código. Entonces, en máscara podemos teclear directamente conceptos.código, porque este código se refiere al código del elemento 1, que es el que se imprime inmediatamente antes de pasar al elemento 2. El informe irá recorriendo sucesivamente los distintos elementos y irá imprimiendo la información, irá mostrando en pantalla, o irá imprimiendo la información que vaya obteniendo. Bien, pues vamos a incluir también algunos valores. Voy a aprovechar, porque como podemos copiar y pegar controles, selecciono los 3 controles del elemento 1 y mediante, por ejemplo, control C y luego control V sobre el elemento 2, los pegamos aquí. Para diferenciarlos un poquito, los voy a indentar un poco los códigos y aquí vamos a anotar también las cantidades los precios y los importes. Voy a aprovechar, también voy a ir reutilizando controles. Aquí pondríamos un control que va a imprimir la cantidad. Vamos a anotar, vamos a asignarle el redondeo correspondiente. Vamos a mover el precio unitario aquí y aquí vamos a incluir el importe. El resultado multiplicar cantidad por precio. Bien, pues vamos a hacer una vista preliminar, a ver qué obtenemos. Bueno, pues aquí tenemos cada una de las partidas de los conceptos que tenemos como partidas en el presupuesto con los conceptos de su descomposición, con las cantidades unitarias, perdón, las cantidades, los precios unitarios y los importes. A partir de aquí podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, en la cabecera podríamos insertar los nombres, aparte de un título, podríamos insertar un control que nos imprima el título, por ejemplo, podemos insertar también los nombres de las columnas que imprimimos, también entre comillas, porque son títulos.
Vamos a poner también el importe. Podemos darle un formato. Podemos también insertar una línea que delimite la cabecera del resto de las secciones. Mediante el control de tipo línea, podemos insertar una línea por debajo de estos controles. Y podemos quitar un poco de espacio a la sección. Hacemos una vista preliminar, vemos que el informe progresivamente pues iría tomando forma. Hay algunas funcionalidades que también son interesantes conocer. Por ejemplo, el aplicar un parámetro de impresión. Vamos a suponer que tenemos incluido un control que nos va a permitir imprimir el texto de las partidas. Lo voy a crear justo debajo del control que imprime el resumen, la descripción corta. Bien, este control como origen va a tener el valor del campo conceptos.texto. Si ahora hacemos una vista preliminar, vemos que nos aparece el texto de cada una de las partidas, ¿no? Y si queremos que este texto solo se imprima a veces, pues para ello podemos utilizar un parámetro. Los parámetros o las preguntas y respuestas las anotamos desde el menú Ver en la opción Parámetros Preguntas. Por defecto, son las preguntas que nos muestran las cajas de diálogo que aparecen al seleccionar alguno de los informes predefinidos en Presto. Este informe, como es nuevo y lo hemos hecho partiendo de cero, no tiene ninguna. Pero aquí podríamos anotar un valor, por ejemplo, una variable que pueda ser texto. Podemos anotar la pregunta que nos va a mostrar el programa. Imprimir texto de partidas. La longitud podemos poner el valor 1 y la respuesta pues vamos a seleccionar por defecto sí, entre comillas. Bien, cerramos la ventana y ahora al hacer una vista preliminar nos aparece el cuadro de preguntas y respuestas. ¿No queremos imprimir el texto? Pues le diríamos no. Pero seguimos viendo el texto. ¿Por qué? Porque además de anotar la pregunta, tenemos que indicar en algún sitio esa condición. Para ello, vamos a editar las propiedades del control que imprime el texto. Y aquí vemos que hay una propiedad condición. El nombre que le hemos dado a la variable, al parámetro, ha sido texto. Y para que este control se imprima, el valor de texto, pondremos texto igual. ¿Qué valor debe tener? Pues debe tener el valor S, o sí. Si ahora hacemos una vista preliminar y decimos que sí, a imprimir el texto de las partidas, se imprimirá. Pero si volvemos y le decimos que no, pues ya no se imprime. Bien, por último, también vamos a ver cómo insertar un control calculado. Todos los controles que hemos utilizado son o bien controles que nos permiten imprimir un texto literal o bien controles que imprimen el valor de alguna variable o de un campo de Presto. Pero también podemos utilizar controles que realicen cálculos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos, aunque tenemos ya el precio de la partida, queremos que el informe nos calcule el precio unitario de cada partida a partir de la suma de los importes de los conceptos de su descomposición. Bien, ¿cómo haríamos esto? Pues primero necesitamos una sección auxiliar. Si hacemos doble clic sobre el elemento 2, sobre la sección elemento 2, vemos que hay una propiedad que es fin elemento. Vamos a seleccionar sí y se va a generar
esta sección auxiliar. En esta sección es la que nos va a permitir realizar operaciones sobre campos que se imprimen en un elemento anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es, por una parte, vamos a insertar un control de tipo cuadro de texto. Incluso le podemos poner una línea separadora. Bien, ¿y qué queremos que calcule este control? Pues queremos que calcule la suma de los resultados de este otro control. Este control que se denomina cuadro 9, le podríamos llamar importe, para identificarlo más sencillamente. Bien, pues queremos sumar los importes. Por tanto, editaríamos las propiedades de este control, del que tenemos en fin elemento 2, y diremos, ¿cuál es el origen? Pues el control denominado importe. ¿Queremos que haga un cálculo? Por defecto aparece no. Usamos el botón sugerir y vamos a elegir como operación, hay una serie de operaciones que podemos utilizar, suma. ¿Dónde está el control de origen? En el elemento número 2. Y también debemos decir reiniciar fin elemento, tenemos que decirle que se reinicie cuando termine la impresión de este elemento, porque si no, nos iría sumando los importes de todos los conceptos básicos de todas las partidas que vayamos imprimiendo. Bien, pues de esta manera le vamos a dar el formato correspondiente, formato numérico. Si hacemos una vista preliminar, pues aquí tendremos nuestro cuadro de precios. Veremos que aquí este control, que es el que hemos insertado, nos está sumando los importes de los conceptos de la descomposición de cada partida y, lógicamente, el resultado debe coincidirnos con el precio unitario de la partida que también estamos imprimiendo en el elemento anterior. Realmente, la modificación de informes y el desarrollo de informes es un tema ilimitado. Es decir, nosotros proporcionamos las herramientas para que cada usuario las utilice, es como una herramienta de programación, para que cada usuario las utilice de manera que obtenga los resultados que necesite, desde la modificación más sencilla, como insertar un logotipo, hasta generar un informe con toda la complejidad que sea necesario para obtener información de las obras y realizar cálculos complejos. Bien, por mi parte, con esto vamos a dar por concluido el webinar. Espero que les haya sido de utilidad y les sea de ayuda en su trabajo cotidiano. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.